Compañía Emocional. Buenas noches a todos ustedes, queridos cristovidentes, después de esta hermosa celebración que estaba siendo originada desde Cartagena en este día particular para la ciudad histórica de Colombia. Entonces recibimos a la doctora Alejandra Bectanzo desde México. Ella le agradecemos que haya estado esperando que la Sagrada Eucaristía termine para poder nosotros hacer pues nuestro programa. Recuerden que hemos estado hablando de cómo aprender a tener una vida realmente iluminada por la comunicación no violenta, la comunicación que Jesús mismo nos enseñó. Y el tema que estamos tratando con la doctora Alejandra es cómo expresar plenamente la cólera interior. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente y saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, muchas gracias, doctora, y gracias por esperarnos que la Santa Misa terminada desde Cartagena. Y entonces la semana pasada, pues nosotros habíamos hablado de cómo expresar la cólera de manera constructiva habíamos visto que también teníamos una manera como de reprimir esa cólera y que eso no era nada bueno para nadie. También comentamos sobre algunas situaciones que nos pueden llevar a sentir cólera interior, por ejemplo, cuando alguien nos miente, cuando alguien nos promete algo y no cumple, en situaciones donde, por ejemplo, hay una injusticia o cuando me quitan algún derecho, alguna libertad. Por ejemplo, vemos todas las manifestaciones de cólera que hay en estos momentos en las ciudades de Estados Unidos y con mucha violencia, incluso violencia que se está viendo también en Europa. ¿Por qué? Porque hay una injusticia, hay una falta de libertad. La impuntualidad, eso a veces nos pone de mal genio, trabajar con gente floja, incumplida, o incluso al nivel de la familia, cuando el esposo no llega a tiempo, o dice mentiras, o no dice las cosas como son, o no hacen las cosas como se habían planeado, etc. También nos da cólera cuando nos quejamos, cuando a veces hay problemas y bueno, entonces ahí ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, y claro, eso da cólera porque uno está viendo que hay un problema bien tremendo y a veces nos da mucha cólera cuando uno se siente ignorado, cuando uno se siente relegado, cuando no nos valoran. Entonces, todo eso nosotros lo hemos tratado la semana pasada. E incluso hablábamos el viernes de cómo la cólera interior es un conjunto de pensamientos, imágenes y sensaciones físicas, emociones y estados de la mente que están siempre cambiando, porque nosotros siempre estamos en evolución. Entonces, continuemos hablando de eso, doctora. Sí, padre, muchas gracias. Pues sí, decíamos que la cólera interior, a la que también llamamos a veces ira o rabia, es una emoción que por excelencia usamos para ocultar o para enmascarar nuestra vulnerabilidad. Es decir, cuando más vulnerables nos sentimos, a veces es cuando más cólera sentimos, ¿no? O cuando tenemos vergüenza, o cuando tenemos miedo o sentimiento de impotencia, tenemos esta reacción de cólera porque de alguna manera es la forma en que nos sentimos que tenemos algo de poder, ¿no? O sea, cuando tenemos estas emociones que nos llevan como a un lugar como de debilidad, ¿no? Como que podemos ser vulnerables frente al otro, de alguna manera el tener esta cólera como que nos hace sentir pues un poco más poderosos, como que tenemos la posibilidad de defendernos, una cosa así, ¿no? Entonces es muy curioso cómo finalmente el enojo es como una máscara que usamos para cuando tenemos mucho miedo, ¿no? Sí. Les invito a los que nos están escuchando a que lo observen cuando estamos así con una rabia, con una ira, ¿no? Observar cómo lo que hay en el fondo
seguramente es un sentimiento de mucha vulnerabilidad. Mire, y cuando usted habla justamente de lo que hay en el fondo, usted nos hacía hace 8 días una comparación en lo del iceberg, y eso es muy importante porque a veces uno piensa que es que la cólera es por algo inmediato que viene de pasar, y no, es algo que de pronto uno ha ido acumulando, 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 y entonces el iceberg uno ve solamente la puntica, el momentico de la cólera, pero debajo hay toda una historia personal, incluso familiar, incluso desde niños, que cuando hay estímulos hacen salir eso a flote, y eso particularmente lo estudia el psicoanálisis, y muchas ¿Sí? personas que son muy coléricas, pues uno, digamos yo que tengo esa formación, pues se les ayuda justamente a que vayan a mí y que miren en lo profundo de su ser qué es lo que hay, qué es lo que se está escondiendo. Esa parte es importante que no la olvidemos. Y luego tengamos en cuenta que usted también explicaba que solemos preferir sentir cólera, pues nos da miedo realmente mostrarnos, mostrar esa vulnerabilidad, es como una manera de protegernos también, es como la cólera es también ¿cómo se llama? Un mecanismo de defensa, de protección. Sí, sí, exactamente. Y incluso hacia nosotros mismos es como una manera de sentir que nos estamos tomando en serio, ¿no? Si la persona con la que estamos o la persona que llegó tarde o que nos está diciendo alguna mentira, de alguna manera, pues no nos está tomando en serio, entonces si yo siento cólera, pues es una manera como de defender mis derechos, ¿no? De tomar en serio mis necesidades. Eh, y de alguna manera es una ilusión de control la cólera, nos hace sentir que nos estamos dando la importancia que merecemos, ¿no? Sí, y cuando manifestamos la cólera, en el fondo hay una necesidad. Y paradójicamente, aunque uno al principio uno no lo sienta así, hay que tener conciencia de eso, que cuando manifestamos la cólera, detrás hay una necesidad. Pero tomamos el camino equivocado, porque Sí, eso no nos ayuda a suplir la necesidad. exactamente, esa es la paradoja, ¿no? Lo que creemos que nos va a ayudar a conseguir lo que estamos necesitando, ¿no? Si creemos que a través de la cólera vamos a lograr que nos respeten, por ejemplo, ¿no? Pero no, al expresarnos desde ese lugar de cólera, lo que logramos con la otra persona es que realmente esta persona se cierre o se ponga a la defensiva o realmente como tenga muy pocas probabilidades de querer escuchar qué necesitamos, ¿no? Entonces, pues disminuye la probabilidad de conseguir eso que queremos, evidentemente. Incluso como madre o como padre, ¿no? Creemos que así como expresando esta cólera, nuestros hijos nos van a hacer caso y entonces, y es probable que sí, si nos ven como muy, ¿no? Así como con esta cólera, pues a lo mejor van a obedecer, ¿no? Pero lo que ocurre ahí es que nos van a obedecer por miedo, pero no nos van a obedecer porque entienden que lo que les estamos pidiendo tiene sentido, ¿no? Y entonces lo que acaba pasando cuando yo me manejo a través de la cólera en mis relaciones, pues las voy desgastando y voy perdiendo la confianza pues de la otra persona en mí, ¿no? Se va perdiendo la conexión. Entonces es lo que es importante darse cuenta, padre. Sí, entonces esa cólera prácticamente nos aleja de nuestros objetivos, o sea, Sí. satisfacer nuestras necesidades. Miremos ahora, digamos entonces, digamos, cuáles serían los pasos que podríamos seguir para pues para darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades y satisfacer esas necesidades sin necesidad de una cólera que sea destructiva. Exactamente.
Bueno, pues lo primero de todo es darnos cuenta, como lo decíamos el viernes, ¿no? Que la cólera es como el tablero del coche, del auto, en el que si nos avisa que ya no hay gasolina o que el motor está mal, entonces hay que ponerle atención, ¿no? Cuando tenemos esta cólera tan grande interior, seguramente hay algo muy importante para nosotros que está en juego, ¿no? Entonces poderle poner esta atención pero en lugar de poner mi atención en la otra persona, porque es la culpable de que yo esté sintiendo esta cólera, regresar la atención a mí y a tratar de, con una curiosidad genuina, tratar de entender cuáles son esas necesidades que están debajo del enojo, ¿no? Empezar a identificar, a ver, ¿qué es lo que estoy necesitando en este momento, ¿no? Respeto, certeza, poder confiar en la otra persona, ¿no? Sentir compromiso, sentir colaboración, apoyo, ¿no? Ahora que estamos en casa conviviendo con la familia, pues siempre a una persona de la familia se le carga la mano con las tareas del hogar. Entonces puede ser que esté ahí como, oigan, pues lo que yo estoy necesitando es apoyo, colaboración, ¿no? Y entonces por eso puede ser que entre en cólera. Entonces ahí pues estaría yo identificando, de acuerdo, entonces lo que estoy necesitando es colaboración, ¿no? Y después, sobre todo, darme cuenta que yo no estoy sintiendo esta cólera por culpa de la otra persona. Yo estoy sintiendo esta cólera por los pensamientos que yo estoy teniendo sobre la otra persona, la evaluación que yo estoy haciendo de la situación, los juicios que tengo. A mí me gusta mucho compartir con las personas en mis talleres que lo que pienso afecta a lo que siento y lo que siento afecta lo que hago o lo que digo, ¿no? Entonces, si yo logro cambiar mis pensamientos, puedo cambiar lo que estoy sintiendo y entonces poder actuar diferente, ¿no? Pero eso es así, eso es difícil. Le cuento que el canal Cristovisión este día lo ha dedicado de manera muy especial a, pues, como a dar ánimo, a sostener, a ser solidarios particularmente con los médicos. Aquí en Colombia, y le cuento, aquí en Bogotá, pues estamos teniendo cada vez más dificultades con este problema del coronavirus. Entonces hay mucho estrés en el mundo de la salud, ¿no es cierto? Sí. Y entonces pensemos, por ejemplo, en esos pensamientos que le pueden venir a un médico que quiere ayudar a sus pacientes y sin embargo en un determinado momento por el exceso de trabajo, por alguna razón monta en cólera. ¿Qué le pudiéramos decir a él? Y prácticamente pienso que esto que le decimos a él tiene validez también para todos, porque como dice la doctora, detrás de la cólera siempre hay una necesidad. Sí, exacto. Y entonces, bueno, yo me puedo imaginar pues cómo es la vida de un médico, de una enfermera que están bajo este nivel de estrés constante, ¿no? A lo mejor durmiendo poco o teniendo poco tiempo para comer, para darse un tiempo para ellos, ¿no? La familia, Entonces, que no la ven. exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, además, pues estar viendo constantemente situaciones como pues muy trágicas en donde se sienten impotentes y con a lo mejor mucha frustración, ¿no? Entonces, es una carga seguramente muy, muy grande, en donde, bueno, digamos, la biología, ¿no? O sea, el sistema nervioso de las personas que están bajo este nivel de estrés ya está de por sí muy irritable, ¿no? Entonces, digo yo, claro que voy a hacer una sugerencia que pues ni siquiera sé si sea viable, pero sí, pues si lo llegan a encontrar, pues darse, aunque sea unos pequeños momentos de
de estar como a solas, aunque sea en el baño, no sé dónde, ¿no? Estar a solas y poder como estar en silencio y ponerse en contacto con su cuerpo, ver qué están sintiendo en su cuerpo, las sensaciones corporales. En el momento en el que nosotros nos ponemos en contacto con esas sensaciones, ese pequeño paso ayuda mucho a bajar la intensidad de las emociones, ¿no? En general, y bueno, sin duda de la cólera. La cólera, las respiraciones, por ejemplo, 3 respiraciones profundas, el sentir, como ponerme en contacto con lo que estoy sintiendo en el cuerpo, si siento un nudo en la garganta, si estoy sintiendo mucha tensión en los hombros, en el cuello, y simplemente darnos cuenta de esas sensaciones corporales, es impresionante el efecto que tiene como en bajar el nivel de estrés, que sin duda es una condición pues que propicia muy fácilmente como la explosión, ¿no? Pues salir y gritarle a alguien o en un momento dado querer golpear a alguien, ¿no? Sí, entonces esto sería algo que podría yo recomendarle a todos estos héroes cotidianos que estamos como ahora tan agradecidos con ellos, que están en el frente de batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa parte realmente la que usted acaba de tocar es la parte física, o sea, darnos cuenta realmente de lo que está pasando por nuestro cuerpo, Sí. toda la parte muscular, la parte también del estómago, porque ahí van a depositarse no solamente nuestro alimento, sino nuestras emociones. Sí. Recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y Sí. cuando no funciona bien nuestro cerebro, cuando estamos estresados, cuando tenemos mucha ansiedad, pues eso se ve en el intestino. Muchas de las consecuencias están ahí. Bueno, ahorita vámonos para el lado del pensamiento, porque entonces usted misma nos estaba diciendo pues que tendríamos que aprender a manejar mejor nuestros pensamientos. Sí, exactamente, ya decía yo, ¿no? Lo que pienso afecta lo que siento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy juzgando a la otra persona y diciendo, este es un, ¿no? Tonto, un impuntual, un malagradecido, o sea, todos estos juicios, todas estas etiquetas que podemos ponerle a las otras personas hoy por hoy en Estados Unidos, ¿no? Todos esos juicios que se tienen hacia el policía que mató a esta persona, ¿no? Que es una persona, pues no sé, ni me viene la palabra que podría yo ponerle. Racista. Racista, Y no no, olvidemos que detrás de eso pues hay toda una protesta de todo un sector de la población de Estados Unidos contra las políticas del señor presidente Donald Trump. Sí. Entonces, ¿sí? Todo eso prácticamente lo han juntado. Claro, y bueno, pues sí, hay algunos líderes políticos, como puede ser el presidente de Estados Unidos, que justamente lo que hacen es afectar lo que pensamos, ¿no? Entonces, por eso se les llama discursos de odio, ¿no? Porque es contra los migrantes, van construyendo como a este enemigo que viene como a amenazarnos, ¿no? Entonces, los negros, todas estas imágenes que van poniendo en nuestra cabeza, que finalmente lo que generan es una emoción de odio, de cólera, de rabia, de desearle mal a las personas, ¿no? Entonces, por eso, un segundo paso es darme cuenta qué estoy pensando, ¿no? Si yo fuera un médico, una enfermera que estoy en el hospital y que a lo mejor la cólera viene pues no sé, hacia las autoridades del hospital, por ejemplo, diciendo, ay, ¿cómo no nos dan el material necesario para poder curar a las personas, ¿no? O a lo mejor la cólera la sienten hacia la situación, ¿no? Algo como mucho más abstracto, pero todo lo que están pensando, si lo observan, seguramente son muchos pensamientos que van hacia lo incorrecto que es la situación o
o cómo lo que está pasando no debería de estar pasando, ¿no? Es como una resistencia a aceptar la realidad, ¿no? Como sí, estarse peleando con lo que está pasando. Entonces, estamos constantemente generando estos pensamientos o, por ejemplo, pues viendo constantemente las noticias y pensando como en escenarios catastróficos, ¿no? O imaginándonos lo peor que va a pasar, ¿no? Siempre nuestro cerebro tiene un sesgo negativo, justamente porque lo que han comprobado ahora con las neurociencias es que hay una parte de nuestro cerebro, que ya hablábamos el viernes también, que es una parte como más animal, que está ahí para ayudarnos a sobrevivir. Pero entonces está siempre como un radar buscando qué puede salir mal para estar listos para reaccionar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y empezar a que se vuelva parte de nuestra vida cotidiana el darnos cuenta el tipo de pensamientos que estamos teniendo, porque todos estos juicios, etiquetas, evaluaciones, diagnósticos, incluso sobre el deber ser, ¿no? Todo eso nos genera muchísimo, pues muchísimas emociones, pues que no son pues muy constructivas, ¿no? Como por ejemplo la cólera interior, sobre todo la cólera interior. Entonces, en términos como del pensamiento, algo que puedo como, que suele, dos formas en que solemos evaluar una situación que nos genera cólera es, por ejemplo, tomarnos personal las cosas, sentir o imaginar que la otra persona tiene una intención de hacerme daño, ¿no? Esa es como una de las formas en que nuestro pensamiento nos puede generar o llevar a sentir esta cólera, ¿no? Y la otra, pues esto son lo que ya decía yo, ¿no? El decir, esta persona es egoísta, o mi hijo es un mal agradecido, o esta chica nunca contribuye, ¿no? O alguien es soberbio. Todo eso, todos esos juicios de las otras personas son las que nos generan la cólera, no las personas, sino lo que pensamos sobre las personas o sobre la situación, ¿no? Sí, entonces eso nos hace caer en cuenta que de alguna manera somos nosotros los que tenemos como la responsabilidad de esos pensamientos, tanto del juicio como, en práctica son los juicios o la idea de que el otro me quiere hacer daño. Soy yo el que debo asumir esos pensamientos. Pero entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo ir poquito a poco cambiando esto? Sí, entonces, por ejemplo, algo muy sencillo, bueno, muy sencillo entre comillas, pero que es como algo muy concreto que pueden hacer las personas que nos están viendo, es cambiar mi discurso interior, mi narrativa interior. En vez de contarme la historia de que las personas me quieren hacer daño o que las personas hacen algo para que yo esté mal, ¿no? Entonces puedo decir, yo, en lugar de decir, por ejemplo, yo siento cólera porque tú no me ayudaste a recoger la casa el día de hoy, puedo decir, yo siento rabia o cólera porque yo necesito colaboración o porque para mí es muy importante el orden, ¿no? Si vemos la diferencia, una cosa es yo siento rabia porque tú no hiciste esto y la otra es yo siento cólera o rabia porque yo necesito orden o apoyo o cooperación o poder confiar, ¿no? Ese es como un pequeño cambio de cómo el tipo de historia que nos contamos, en lugar de culpar al otro, es yo siento esto porque yo estoy necesitando
alguna de las necesidades que tenga yo, ¿no? Sí, importante eso que realmente tomemos como conciencia de eso. Entonces, en práctica, tendríamos como que tomar conciencia como de esas distintas etapas. En primer lugar, distinguir el estímulo de la causa. Sí. Distinguir esas dos cositas, el estímulo de la causa. Recuerden que la causa está en mí. El estímulo me lo dio el otro con su mala acción, con lo que sea. Pero exacto. en el fondo la causa está en mí porque en mí hay una necesidad, cualquiera de las necesidades que ya hemos visto. Y notar que el enojo es fruto de mi juicio, y es muy importante que nosotros asumamos eso, de mi juicio y de la evaluación que yo hago de las acciones, de lo que el otro dijo, etcétera, ¿verdad? Entonces tomemos en conciencia eso. Entonces, a partir de ahí, entonces, ¿qué seguiría? Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hacer es que ya que nos dimos cuenta que estamos juzgando a la otra persona o que estamos haciendo una evaluación muy subjetiva de la situación, lo que hacemos es transformar nuestro juicio o nuestra evaluación en una necesidad. ¿Cómo hacemos esto? A mí me gusta la metáfora que utiliza una de mis maestras, que dice que es como hacer composta. Ya ven que hacer composta, bueno, pues es convertir heces fecales en abono para las plantas, ¿no? Como algo muy nutritivo para las plantas. Entonces, lo mismo con los juicios, ¿no? Los juicios, que son algo que en un momento dado me puede generar estas emociones que pueden llegar a ser poco constructivas, entonces lo que hago es decir, a ver, mi juicio es que la otra persona es una mentirosa, ¿no? ¿Cómo transformo ese juicio en una necesidad? Bueno, pues me doy cuenta que mi necesidad es de confianza, ¿no? Entonces, transformo mentirosa en mi necesidad de confianza. O, por ejemplo, vamos a poner otra, a lo mejor estoy juzgando a otra persona porque es egoísta, ¿no? Y entonces eso me hace sentir cólera. Entonces, una manera de transformar el juicio en una necesidad sería que mi necesidad es de... ¿qué dije con el juicio? Dijiste que era egoísta. Egoísta. Entonces mi necesidad es de compartir, porque yo valoro mucho el compartir. ¿Sí, sí vemos cómo sí es que detrás de cada juicio hay una necesidad, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, el cuarto paso sería conectarme con la necesidad. O sea, ya identifiqué la necesidad, ya vi que estoy necesitando, que para mí es muy importante o para mí es muy significativo poder confiar, ¿no? Entonces, lo que puedo empezar diciendo algo así, cuando yo me doy cuenta de lo importante que es para mí el poder confiar, ¿no? Y entonces me conecto con un momento, por ejemplo, en el que yo he confiado, ¿no? Cuando he confiado en alguien me siento aliviada, me siento tranquila, me siento en paz, ¿no? Me siento esperanzada a lo mejor, ¿no? Entonces cuando yo conecto con esas emociones, me doy cuenta de la belleza, de la necesidad, de la confianza, ¿no? Ya decíamos el viernes que hay que cambiar la idea que tenemos de necesidad. La necesidad no es un agujero que hay que llenar. Marshall Rosenberg, el que desarrolló el modelo de comunicación no violenta, dice que las necesidades son la manifestación más bella de la vida, ¿no? Las únicas personas que no tienen necesidades son las personas que ya murieron, ¿no? Entonces, si tenemos necesidades es una muy buena noticia, quiere decir que estamos vivos, ¿no? Entonces, poderme dar cuenta que yo necesito confiar, necesito confianza, es algo muy bello y me conecto con la belleza de la necesidad de confianza, por ejemplo, ¿no? Entonces,
de esa manera yo ya no estoy en el enojo, ya no estoy en la cólera, en la rabia, en la ira. Estoy ya conectada con mi necesidad de confianza, ¿no? Y me está generando, y lo siento en el cuerpo, lo que yo logro sentir cuando tengo confianza, ¿no? Y lo importante que es para mí. Entonces, en el momento en que yo me intente comunicar con la otra persona, la persona que está haciendo como de estímulo de mi cólera, voy a poderle transmitir desde un lugar muy diferente lo importante que es para mí la confianza. Entonces, en vez de llegar y decirle, eres un mentiroso, ¿no? Lo que voy a llegar, y ahorita vamos a ver cómo podemos luego ya expresar esta cólera, ¿no? Pero para irlo adelantando un poco, yo llegaría, en lugar de decirle, eres un mentiroso, y que esta persona se cierre y entonces trate de ponerse a la defensiva y me trate de atacar a mí, lo que voy a llegar a decirle es, para mí es muy importante poder confiar, ¿no? Para mí en este momento estoy necesitando mucho, valoro mucho la confianza, ¿no? Entonces ya podré hacerle como una petición específica que pueda ayudar a satisfacer esa necesidad de confianza. Sí, aquí prácticamente nos estás enseñando ya con esta última parte que has dicho, cómo entonces expresar nuestra cólera, realmente, cómo expresar esa cólera interior de una manera, llamémosla así, vuelvo y repito, positiva, de acuerdo a esto que nos enseña Marshall Rosenberg. Exactamente. Y entonces, digamos, para poder expresar la cólera, una vez que yo ya hice los pasos anteriores, ¿no? Ya me di cuenta que la otra persona no es la causa de mi cólera, él es el estímulo, ¿no? Sí. Ya me di cuenta que mi cólera viene de los pensamientos que yo estoy teniendo y cómo estoy culpando al otro, ¿no? Ese es el paso 2. El paso 3 es, me doy cuenta de cuál es la necesidad detrás de esa cólera. ¿Qué es esa necesidad que está tan viva en mí y que se está manifestando de manera, con una energía tan intensa, ¿no? Ya me di cuenta cuál es mi necesidad. El cuarto paso es, ya me conecté con esa necesidad y ya vi lo importante que es para mí poder satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, ya que tengo este proceso como interno, lo que puedo hacer entonces sí es, en un momento adecuado, cuando la otra persona, le puedo preguntar, oye, me gustaría mucho comentar contigo algo que es importante para mí. ¿Este es un buen momento para ti? Y entonces la persona puede ser que diga, no, porque tal. Entonces a lo mejor yo voy a necesitar darle un poco de empatía a esa persona, ¿no? Pero vamos a suponer que dice, sí, me gustaría escucharte. Entonces yo voy a aplicar los 4 elementos que han venido viendo en los distintos programas, ¿no? La observación, la emoción, la necesidad y la petición, ¿no? Entonces empiezo por hacer la observación y decir, cuando tú me dices que no hiciste algo cuando que sí lo hiciste, ¿no? Yo me siento confundida, me siento triste, me siento preocupada, tengo miedo o me siento vulnerable, ¿no? Tercer elemento, la necesidad, porque estoy necesitando, para mí es muy importante, poder sentir confianza, ¿no? Seguridad. Seguridad, certeza, reciprocidad, a lo mejor compromiso, ¿no? Y entonces, el cuarto elemento es la petición. Entonces, yo puedo pedirle al otro sin exigirle, ¿no? Acordémonos que la diferencia que hay entre petición y exigencia. Entonces, yo estaría pidiéndole al otro, por ejemplo, quisiera saber si para la próxima vez estarías dispuesto a decirme
lo que ocurrió realmente, aunque pueda ser incómodo para ti. Yo prefiero saber lo que realmente ocurrió. ¿Estarías dispuesto a contribuir conmigo de esta manera? ¿No? Sería como algo que yo le pediría a la otra persona. Sí. Sí, eso es fundamental. Sabemos que no es fácil todo esto que nosotros les estamos explicando y en lo cual colocamos todo nuestro corazón, pero miren, este es un buen camino para evitar conflictos en la familia, en los lugares de trabajo, entre los grupos de amigos, y ya que hoy hablamos pues de los hospitales, en los grupos de trabajo de los hospitales, médicos, enfermeras, etcétera, es muy importante y vale la pena tratar de profundizar esto, de tomarlo en serio, porque esto nos ayudaría mucho a ir adelante en nuestras relaciones en todos estos campos. Doctora Alejandra, se nos acabó el tiempo. Sí. Quisiera decir alguna última palabra y yo le agradezco enormemente la paciencia que hoy ha tenido con nosotros, pero me parece que hemos logrado pues darle a la gente estas llavecitas, estas claves para ir adelante. Sí, pues nada más agradecer como la oportunidad de poder compartir esto con las personas que nos están escuchando, agradecer a Cristovisión y a usted. Y pues bueno, sí, decirle a las personas que esto requiere paciencia, ¿no? O sea, llevamos pues cada quien los años que tenga aprendiendo a comunicarnos de una manera a través de juicios, a través de quién tiene la razón, quién tiene la culpa, ¿no? Y entonces cambiar el chip, como se dice ahora, ¿no? Cambiar la forma de ver al otro, de vernos entre nosotros, pues sí toma su tiempo, pero vale muchísimo la pena porque las consecuencias de expresar la cólera como solemos expresarla, pues como hemos aprendido a expresarla, que es o de manera destructiva o pues dejándola en nuestro cuerpo como un veneno, ¿no? Que finalmente sale de alguna manera. Entonces, sí, pues los invito a que vale mucho la pena practicar esto y tratar de traerlo a su conciencia en su vida cotidiana para lograr resolver las diferencias que tengan entre ustedes de una manera pues más constructiva y donde puedan satisfacer las necesidades de todos, de ambos, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Desde aquí de Colombia le mandamos un abrazo, un gran agradecimiento. Yo pienso que nos vamos a volver a encontrar a través de estos medios, porque en este mes, mes del Sagrado Corazón de Jesús, que nos invita realmente a querernos, a amarnos, a vivir los unos por los otros, y como ha habido tanto mensaje de agradecimiento y deseo de profundizar todo esto, pues vamos a seguir fortaleciendo todo esto de la comunicación no violenta para que realmente la fraternidad, el amor de nuestro Señor Jesucristo sea una cosa real y no simplemente una ilusión. Bueno, entonces le agradecemos mucho, que Dios me la bendiga, me la proteja y, muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Padre. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctora. Bueno, y a mí me queda simplemente agradecerles a todos ustedes, agradecerle aquí a todo el equipo de Cristovisión. Hoy ha sido un programa pues particular, pero con mucha alegría lo hemos hecho así y simplemente les pido que oremos para que esto se haga realidad entre nosotros y digámosle a la Virgen: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Jesús, manso y humilde de corazón, haz de nuestro corazón un corazón semejante al tuyo. Y que Dios Todopoderoso me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Y ya viene Omar con ustedes.
Especiales Cristovisión presentó. Compañía emocional. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Yo soy